tarda, us he dit quan hem arribat, però ho torno a repetir. Avui inaugurem el seminari d'aquest any, la primera sessió del seminari d'aquest any. Com que tots i totes ja teniu penjat el programa definitiu, després ja us donaré el programa definitiu en paper perquè encara no s'ha arribat, però si teniu penjat el Moodle i ho podeu descarregar el pòster i el programa. Aleshores, com heu vist, avui tenim l'honor i el gust de tenir per obrir el seminari el professor Rafael Mérida Jiménez. El professor Rafael Mérida Jiménez és, jo no faré un petit resum del seu currículum perquè si no no es podria parlar i el més important és que parli ell. És doctor en filologia hispànica i catedràtic de la mateixa matèria amb la Universitat de Lleida. Ha estudiat des de fa molts anys, a part de literatura espanyola i hispanoamericana, sempre ha estudiat qüestions de gènere, des dels seus coneixements. Aleshores, els seus temes, contràriament al que fan altres col·legues, sempre són temes oberts, amb una perspectiva molt oberta, dedicats a qüestions de la cultura hispànica, però jo llegiré només algun, però ja veureu com l'obertura que proporciona aquests temes. Per exemple, Fuera de la Orden de Natura, 2001, La Aventura de Tirano Blanc. Estos son temas más de literatura. Transmisión y difusión de la literatura caballeresca, Mujer y cultura literaria en las letras ibéricas, medievales y el Renacimiento temprano. O sea, esos son, casi no son primeros trabajos, pero son trabajos muy sesudos. Que ya soy muy viejo, ya soy muy viejo. No, pero son trabajos muy sesudos, muy densos. Y básicamente os diré unos cuantos, luego si queréis la bibliografía sí que la puedo colgar en Moodle y entonces podéis verla, pero de más cercanos a nosotros, desde 2016, por ejemplo, Masculinidades disidentes. Bueno, uno que a mí me gusta mucho, pero que a vosotros no os dirá nada porque no conocisteis a la persona ni al personaje, Ocaña, voces, ecos y distorsiones, pero para eso hay que conocer sobre quién hizo este trabajo. Luego, Transbarcelonas, cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX, Memorias, identidades y experiencias trans, Invisibilidades entre Argentina y España, Hispanic Masculinities in Transition, que es de 2014, Minorías sexuales en España, textos y representaciones, y en la actualidad tiene un proyecto de investigación que son Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. Por lo tanto, creo que hemos invitado a la persona, a través de mí, pero vosotros, en vuestro seminario, a la persona que más os puede aportar sobre este tema en la actualidad, sin duda. Entonces, aprovechad que lo tenéis aquí, escuchadlo y luego ya sabéis que tenéis que hacerle muchas preguntas ya que está aquí. En tercer grado. Intentar exprimirlo un poquito a Rafael, ¿vale? Rafael, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque se la hice con muy poco tiempo y aceptó. Es un honor realmente que abras el seminario y tienes la palabra.
Muchísimas gracias, María Elisa, muchísimas gracias a todos vosotros. Buenas tardes de nuevo. Para mí es un placer y un honor estar en esta universidad y en esta facultad a la que me unen lazos de amistad y de estima muy diversos. Así que vaya por delante mi agradecimiento y mi felicitación a la doctora Varela por proseguir con este seminario que siempre apuesta por temas tan interesantes, muy enriquecedores. Espero que a vosotros os guste. Yo, lo de abrir un curso siempre tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte buena es que como soy el primero no podéis comparar todavía. La parte mala es, Dios mío, qué horror, ¿no? Yo espero que no sea tan horrible como presumiblemente uno puede imaginar, y sobre todo también quiero agradecer la sensibilidad que ha mostrado la doctora Varela ante el tema que le planteé. Evidentemente nos encontramos ante un curso muy concreto, con una temática muy concreta dedicada a una persona muy concreta, y hay que reconocer una sensibilidad muy especial, en primer lugar porque yo, como la doctora Varela os acaba de comentar, no soy historiador, yo soy filólogo. Esa ya es una primera sensibilidad, y una segunda sensibilidad en los tiempos que corren, a pesar de que estamos en el siglo XXI, ¿no? Pues dedicar una sesión de este seminario a las mujeres trans me parece toda una apuesta de enorme calado e interés, sin lugar a dudas, y pienso que esto hay que reconocerlo muy vivamente, ¿no? Y que hay que valorarlo en la medida justa. Yo no soy trans, pero desde hace unos cuantos años, por razones derivadas de proyectos de investigación de los que he sido investigador principal, no sé si sabéis que el Ministerio de Ciencia e Innovación hace convocatorias de proyectos de investigación, y entonces puedes presentar tu proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Como consecuencia de los últimos proyectos de los que he sido investigador principal, me he venido más o menos centrando en cuestiones relacionadas con el, por decirlo así, con el universo cultural trans. Y estos son dos de los libros que de alguna manera no es que avalen lo que os voy a presentar, pero sí de alguna manera os dicen quién soy yo. Supongo que están en la biblioteca de la facultad. Si no hay un precisamente bibliotecario, los encontraréis sin ningún problema, en el caso de remoto de lo aquello que yo os explique os pueda resultar de interés. El primero es una compilación publicada en Buenos Aires, titulada Memorias, Identidades y Experiencias Trans, Invisibilidades entre Argentina y España. Son estudios que se mueven entre ambos países, entre Argentina y España, y siendo un libro académico, como sin lugar a dudas quise introducir un elemento tal vez un poco novedoso, aunque no debiera de serlo, que es dar voz a las personas trans. Este es un libro académico, pero que incluye testimonios de mujeres trans, tanto en España como en Argentina. Eso me parece importante, ¿no? Me parece que a veces en la universidad nos dedicamos un poco a ser fósiles, ¿no? O a pensar como fósiles, y es importante, en la medida de lo posible, dotar voz a las personas a las que estudiamos, en definitiva, porque si no, pues bueno, si somos medievalistas es más difícil, evidentemente. Yo soy medievalista de formación separado y deformado por la deformación profesional de medievalista. El segundo título ya es un ensayo completo. El primero es una compilación de estudios, ¿de acuerdo?, de más de una docena de investigadores y de personas trans. El segundo ya es un ensayo completamente mío, que se titula Transbarcelonas, lo ha citado la doctora Varela, Cultura, Género y Sexualidad en la España del siglo XX, en donde, como os comentaré, lo que yo pretendía era reflexionar sobre unas cuestiones que tienen que ver con la encrucijada cultural de Barcelona como epicentro de la vida trans en la España del siglo XX. ¿Por qué? Ya lo comentaré, o en todo caso lo charlamos al final, porque si no, esto puede ser muy largo. Entonces, de alguna manera, una tarjeta de presentación, por así decirlo, de quién soy yo y desde qué perspectiva os hablo, os la brindan estos dos títulos. Si tenéis interés en profundizar, pues bienvenidos sean. Muy bien.
dado el carácter de este curso, pensé que aquello que podía ser más interesante para vosotros era no tanto haceros un PowerPoint de Transbarcelonas, por ejemplo, sino una reflexión teórica, metodológica, ¿no? Al fin y al cabo es de lo que trata también este seminario, en torno a lo que pueda ser la recuperación, ¿no? O la reinterpretación o nuestra mirada en torno a una, digámoslo así, genealogía trans en la Barcelona y por extensión en la España del siglo XX. Evidentemente podemos acechar estas vidas trans desde múltiples perspectivas. Y aquí viene un sencillo apunte teórico. Me interesa porque lo que aquí se os plantea es de qué manera un investigador, por decirlo así, que está haciendo su tesis sobre vidas trans en Estados Unidos, es un capítulo de este libro, Out of the Closet into the Archive, plantea de qué manera él como persona trans se enfrenta a unos archivos médicos, además, y eso es muy interesante, evidentemente, cómo se enfrenta tanto desde la práctica archivística como desde una perspectiva teórica y metodológica. Os recomiendo muy vivamente este libro si os interesa la historia de las mujeres y sobre todo la historia de las minorías sexuales, para entendernos, entre comillas, ¿sí? Porque es un libro en donde se ofrecen aproximaciones tanto teóricas como metodológicas en torno a lo más avanzado en materia de investigación archivística y de recuperación de memoria histórica en Estados Unidos, ¿sí? Este artículo en concreto tiene que ver con memoria trans, con investigación de memoria trans, y lo que hace este investigador es reflexionar a partir de diversas teorías muy influyentes de qué cosa sea un archivo. Por eso es que habla de Jacques Derrida, de Foucault o de Amer, sencillamente porque son tres de los filósofos que de alguna manera más han reflexionado y de manera más dispar en torno a qué cosa sea un archivo y cómo se construye un archivo y qué significa hacer un archivo, ¿sí? Eso es válido para cualquier tipo de archivo, ¿de acuerdo? Las reflexiones de Derrida, de Foucault, de Amer, os sirven para cualquier archivo, ya sea de la Edad Media o del siglo XX, ¿sí? Así que haceros una foto de esta imagen, si queréis. Me parece que esto se está grabando, por lo cual no hace falta que os grabéis la foto, porque podéis volver a ver, ¿no? Y revisar la definición, que yo no voy a leer sencillamente para poder ir avanzando en el camino. Es decir, nosotros tenemos un archivo, podemos construir un archivo, pero también, como os explicaré, tenemos que dotar de significado al archivo, porque un archivo nunca es un receptáculo inocente, por decirlo de alguna manera, incluso menos cuando estamos hablando de personas trans. ¿Sí? Muy bien. Partamos de que hay diversidad de teorías y sobre todo diversidad de metodologías a la hora de pensar, y yo me voy a centrar en mujeres trans, que eso es importante recalcarlo, porque no por nada más que porque mis investigaciones me han llevado hasta ahí, ¿sí? No hay más voluntad diferenciadora. Mis investigaciones me llevan por ese camino y yo sigo ese camino, sencillamente me gusta y ya está. Vale, yo os voy a plantear lo que yo denomino tres encrucijadas, ¿no? Que pueden ser encrucijadas, pueden ser problemas, pueden ser reflexiones. La palabra encrucijada me ha parecido bonita, ¿no? Porque es muy metafórica y me parece que es interesante. La primera es, así lo he bautizado yo, hacia un archivo trans. Idea. ¿Qué es
trans, evidentemente, ¿no? Y cómo hacer un archivo trans. Tomo la idea, no sé si conocéis la revista TSQ, que es la revista más importante, Transgender Studies Quarterly, que es una revista reciente, académica, ¿sí? Centrada en cuestiones trans, tanto históricas, tanto antropológicas, de todo tipo. Es una revista interdisciplinaria. Y dos de las personas más influyentes en el ámbito de los estudios trans en Estados Unidos son Paisley Carr y Susan Stryker, sobre todo Stryker porque es alguien que se ha movido mucho en el ámbito del activismo trans, ¿sí? Y en este monográfico, que de una manera muy divertida, diría yo, se titula Making Transgender Count, ¿no? Ofrecen esta reflexión. Por un lado, se hace recuento trans, en el sentido de que se reconozca su importancia, mediante una cuenta, haciéndolo visible a través de la cuantificación. Por otra parte, uno hace, es decir, obliga que lo trans cuente, forzando configuraciones atípicas de identidad en categorías en las cuales no caben absolutamente la proverbial clavija cuadrada en un agujero redondo. De esta manera, el imperativo de ser contado se convierte en otro tipo de violencia normativizante. ¿Qué es lo que están diciendo en definitiva? Lo que están diciendo es que hay una dificultad intrínseca en crear un archivo trans. Y esa dificultad deriva de algo tan sencillo como ¿desde cuándo existen personas trans? Por ejemplo, desde, pongamos, siglos y siglos y siglos hacia atrás, o únicamente personas trans a partir de que hay una conciencia, a partir de que hay un discurso médico que propicia que haya personas, que haya personas trans. Y además, claro, hablamos de trans así, como un prefijo para entendernos, ¿no? Pero es lo mismo una persona trans vestida, por ejemplo, que una persona transsexual, por poner un ejemplo. ¿Los podemos meter en el mismo saco? Para algunas cuestiones, como os intentaré sugerir, puede ser muy enriquecedor y muy interesante abrir nuestra mirada. Para otras cuestiones puede ser especialmente problemático también, sobre todo a esas alturas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de investigaciones consagradas a la historiografía de la transexualidad, sobre todo de una manera positivista, como no puede ser de otra manera, se han centrado en aquellas personas trans que, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, se han, por decirlo de alguna manera, intervenido quirúrgicamente. Dicho con otras palabras, solo sería trans desde esa perspectiva histórica aquellas personas que, por ejemplo, pues han sufrido una vaginoplastia, para entendernos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, uno dice, bueno, es un principio como mínimo claro, porque tú sabes de qué o de quién estás hablando. También, tenéis muy claro, es muy diferente el concepto trans que se puede tener, imaginaos en los años, lo veremos, en los años 50, 60 o 70, de lo que pensamos en la actualidad. Y vosotros siempre, supongo que lo tenéis claro, debéis huir como de la peste del presentismo. Nunca podéis mirar el pasado, pero ya no el pasado remoto, sino el pasado de anteayer, como si fuera hoy.
porque el concepto trans de hoy no tiene nada que ver con el pasado trans de hace 25 años. Y 25 años no es el paleolítico. Si yo estaba vivo, no era paleolítico, yo soy una momia, pero bueno, y todavía me muevo, ¿sí? Eso es muy importante. Este libro de John Jerowitz, House of Change, que es una historia de la transexualidad en Estados Unidos, es la obra más importante que existe en torno a la historiografía de la transexualidad en un país occidental. ¿Sí? Os lo digo sencillamente como recomendación. Si un día os interesara este tema, ¿qué libro es un modelo o una, pues una monografía seria, como Dios manda, doctoral, con todas las fuentes, partir de aquí, aunque no os interese, porque vais a estudiar Cataluña para entendernos. Esta es la mejor, es un modelo de investigación sobre la historia de la transexualidad en Estados Unidos, y como aquí se aclara, ella, la autora, lo que subraya es que la transexualidad nace a mediados del siglo XX, lo que antes os apuntaba, ¿no? Sobre todo a partir, lo cifra como muy metafóricamente, ¿no? El 1 de diciembre de 1952, cuando este periódico de Nueva York informa sobre la operación de Kristen Jorgensen, que regresa a Estados Unidos después de su intervención en Dinamarca, y empiezan a surgir todo tipo de discursos que son no solo científicos o médicos, sino además, y eso es muy importante, un discurso de cultura de masas en torno a la transexualidad en Estados Unidos. Yo os digo, este libro es muy bueno, pero lo segundo que os digo es una obviedad. No lo podéis comprar por España, pongamos caso, evidentemente, porque a la altura del 1 de diciembre de 1952 en España, yo todavía no había nacido, pero eso no hace falta haber nacido para saber que en España a la altura de 1952 estaban en lo más duro de una dictadura franquista. Con lo cual, ya os diré yo los discursos en las revistas y en los periódicos sobre la transexualidad que podía haber en la España de Franco. ¿Sí? Evitar el riesgo del presentismo, sin lugar a dudas, pero en segundo lugar también el de comparación falsa. Nunca podéis comparar dos contextos, 1952 España, 1952 Estados Unidos, porque son dos planetas completamente diferentes, ¿sí? Pero tengámoslo presente, porque esta reflexión deriva de la anterior. ¿A qué denominamos trans? ¿Cómo construir ese archivo trans? Claro, si uno sigue las hipótesis, o la tesis, mejor dicho, de Meyerowitz, uno dice, bueno, pues entonces lo tengo clarísimo, es a partir de los años 50, que es cuando empieza a desarrollarse ese tipo de intervenciones, de prácticas hormonales, etcétera, etcétera, cuando yo puedo empezar a estudiar, puedo empezar a construir ese archivo trans, ¿no? Si yo Rafael Manuel, opto por eso, me encuentro atado de pies y manos, porque no voy a poder hacer un archivo trans en España. Sencillamente, ese es el problema. ¿Y qué sucede? Sucede que uno tiene que empezar a buscar. Vosotros tenéis, creo que la doctora Varela os pasó un PDF de un artículo mío en torno a la constitución de algo así como un canon de las autobiografías trans en España. Leer ese artículo mío, que es breve, si os interesa el tema, claro, si no, por favor, olvidadme. Después os pasó el enlace de una conferencia mía en el Instituto Humanitats del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿no?
En esta charla de hoy lo que hago es, con algunas de esas piezas y otras, ofreceros una aproximación diversa. Dicho de otra manera, esta clase, por decirlo así, es como complemento de las otras dos, ¿de acuerdo? Es decir, cosas que yo ya digo en el artículo que tenéis el PDF o en la conferencia, no las voy a repetir. Si queréis tener un universo más completo, aunque siempre será modesto y limitado, ¿no? Id a las tres fuentes, a esta, al enlace de aquí a otra conferencia y al artículo. ¿Sí? Tendréis una visión. ¿Sí? Lo digo para que no me acuséis de parcialidad. Ay, es que no habla de tal o cual cosa, no sé qué, no sé, para ti, para tal. Bueno, la doctora me dijo que eso lo tienen que haber visto antes de la clase, con lo cual yo digo, pues antes de la clase se lo han visto. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Con qué me encuentro yo? Me encuentro con que, al igual que sucede en Estados Unidos, evidentemente, al igual que sucede en Gran Bretaña, al igual que sucede en Argentina, en Alemania, en tantos otros países, antes de que surgieran esos discursos sobre la transexualidad de los que habla Meyerowitz, antes de que existiera la posibilidad de esas intervenciones quirúrgicas, de esos tratamientos hormonales, etcétera, 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 ya había unas prácticas trans, no de transexualidad, ¿de acuerdo? Recordemos, transexualidad a partir de mediados, en sentido estricto, a partir de mediados del siglo XX. ¿Qué hay antes? Antes hay todo otro universo en conformación, en evolución. ¿Y cómo acercarse a ese universo? Yo, por ejemplo, como filólogo soy extremadamente textualista y me gustan especialmente todo tipo de textualidades, como habréis tenido ocasión de constatar por el artículo o por la conferencia, si habéis tenido ocasión de verla. Modelos de esas textualidades serían libros como este, como Sangre en Atarazanas, publicado en 1925 y que es un libro importante porque es aquel en donde se bautiza lo que denomino en mi conferencia una región moral, que es la región moral del barrio chino en Barcelona. ¿Sí? Es un espacio urbano, es un espacio inventado, no es un barrio que se llame barrio chino, no es un barrio chino porque haya chinos, sino sencillamente porque a un periodista se le ocurrió, en plan prensa sensacionalista, inventar una etiqueta que despliega lo que entonces se denominaba bajos fondos, en donde ahí está toda la gente que, bueno, pues en los márgenes, para entendernos, en los márgenes no solo sociales o económicos, también en los márgenes sexuales. Muy bien. A partir de este tipo de fuentes o de estudios en torno a estas fuentes o a ese periodo, y yo recomiendo especialmente a los del periodista e historiador Paco Villar, ¿no? Porque son muy generosos, ofrecen muchas informaciones, empiezo a escarbar y, bueno, pues a intentar descubrir qué podía haber. Lo que había era de todo, evidentemente, porque lo trans no lo hemos descubierto nosotros, ni muchísimo menos. Podemos haberlo bautizado nosotros de alguna manera, pero no creado nosotros, ni mucho menos. Y yo me voy a ese barrio chino, metafóricamente me voy, claro, ¿no? Yo voy a esas fuentes y a otras fuentes, y lo que hago es empezar como con pinzas, ¿no? A extraer documentos diversos, documentos como este de Álvaro Retana, que fue uno de los novelistas más famosos de la época de la Edad de Plata, 1898-1936, uno de los autores más famosos y más vendidos, pero que no se estudia en las carreras de filología, fue Álvaro Retana, ¿sí? Álvaro Retana
publica en pleno franquismo, cuando se están celebrando los 25 años de paz, así Francisco Franco denominó al año 1964, 25 años de paz, que tantos otros pensarían, y de torturas, y etcétera, ¿no? Pues ese mismo año 64 él publica un libro de gran formato, con muchas fotos, un libro muy lujoso de lectura, Historia del arte frívolo, que es como pues, un gran álbum con fotos, ¿no? Y con pequeñas semblanzas de estrellas del music hall, del cabaret, desde principios del siglo XX hasta los años 60. Y ahí nos encontramos con semblanzas como la que dedica a Dercas. Dercas es esta señora, este señor, del que él dice: Manuel Izquierdo, perteneciente a distinguida familia, hijo de padre malagueño y de madre filipina, nació en la calle del Cabildo de Manila, siendo el coautor de sus días promotor fiscal en la audiencia de Cebú. Traído a España a los 5 años, asombrado por su inteligencia, residió en Barcelona, donde el padre desempeñó el cargo de magistrado. Esto es importante, conforme vayamos leyendo, también ir distinguiendo cuestiones que son tan interesantes como los de la procedencia, la clase social, la cultura de cada uno de nuestros sujetos, porque eso puede ser muy, muy importante. ¿Y qué más dice? Pues dice, por ejemplo, que aprendió canto y piano con el maestro Tintoret en el Conservatorio del Liceo. Sabéis que el Liceo es el Teatro de la Ópera de Barcelona, para entendernos, es decir, no fue a cualquier escuela de barrio, sino al gran conservatorio, y contando escasamente 15 años debutó como barítono en la compañía zarzuelera de Ricardo Güell. Cierta noche, a punto de levantarse el telón para representarse Bohemios. Bohemios es una zarzuela muy famosa, ¿vale? Sabéis lo que es una zarzuela, ¿no? Sí. La ópera, en español para entendernos, es una zarzuela. Por indisposición de la primera tiple y para salvar a la empresa, encargóse repentinamente del papel de Cosette Manolito Izquierdo. Es decir, pasa de ser hombre, que dice, como cantas también y tienes este tono de voz, te ponemos a cantar para sustituir a la cantante, que es una cosa mala, en definitiva. Yo le he encantado de la vida, no tiene ningún problema, además es un extenso, es decir, del coro pasar a primera triple, pues es muchísimo. Y el audaz comediante consiguió tal éxito que el director y principales figuras del elenco le aconsejaron dedicarse a la imitación de estrellas. Y aquí tenemos el gran concepto: imitación de estrellas, imitador de estrellas. Manolo Izquierdo, burlando la oposición familiar, lanzóse a esta clase de trabajo, el de imitación de estrellas, y el padre, enfurecido, ordenó la detención del muchacho menor de edad. Pero este, disfrazado de mujer, trasladóse a Berlín, donde ganó el primer premio en un concurso de belleza femenina. Y ya empezamos a poner el acelerador, ¿sí? Porque aquí digo yo que ya no es tan solo, oye, échame una mano que la tiple se ha puesto enferma, canta para salir del paso, para que podamos hacer el espectáculo, sino que parece que hay algo más. Yo diría que aquí hay algo más. No, pues, oye, que te dice mujer te vas a Berlín, digo que hay algo más, ¿sí? Se va a Berlín, donde ganó el primer premio en un concurso de belleza femenina. No me digáis que las alemanas son feas y que por eso Dercas ganó el premio. Ganó el concurso, pero ¿qué pasó? Que al percatarse público y jurar una mixtificación, pero si es un hombre, pues sobrevino el correspondiente barullo y, lógicamente, el inicio de la gran fama de Dercas, no solo en Alemania, sino a su regreso a España. A partir de ahí, pues, fue una de las grandes estrellas del mundo del espectáculo en los años 20 y 30, sobre todo en la Barcelona de los años 20 y 30. Concepto: imitador de estrellas. ¿Qué es un imitador de estrellas? Pues un imitador de estrellas es alguien, en principio, cuando nace el concepto, todo esto es otra investigación, ¿no?,
alguien, un hombre que se viste, o una mujer, un hombre que se viste de mujer, o una mujer que se viste de hombre, que se pone las ropas que usa la estrella en cuestión, a la que imita y que canta sus números musicales con su propia voz. Hay playback, aquí no solo son, por decirlo así, actores, sino además son cantantes. Eso es, así nace los imitadores de estrellas. Conocemos un volumen muy grande de imitadoras de estrellas femeninas. Conocemos muy pocos, pero existen imitadores de estrellas masculinas, mujeres que se vistieran de hombres para entendernos. Y permitidme que lo diga de esta manera, porque justamente hemos hablado de esta manera todavía. Lo que yo empiezo a descubrir leyendo este tipo de semblanzas, buceando en hemerotecas, es que aquí ya empieza a haber un cambio de paradigma, porque ya no se trata solo de alguien que, mira, se disfraza para entendernos, ¿no? Sino aquí hay algo más. Y es a partir de, por ejemplo, estos documentos que empiezo a imaginar una genealogía trans, un archivo trans antes de la transexualidad. ¿Me vais siguiendo bien? ¿Sí? Sí. Vale. Perdonad si hablo muy rápido, ¿eh? Vale. Pues claro, pues los periódicos nos brindan muchas imágenes. Tenemos no solo los periódicos y sobre todo los periódicos sensacionalistas de la época, ¿no? Sino además muchos y muy importantes fotógrafos catalanes del primer tercio del siglo XX nos ofrecen muchas imágenes que no son solo de carnavales para entendernos, sino que son de las calles de ese barrio chino, ¿no? ¿Os situáis lo que es el barrio chino donde está? En Barcelona. ¿Os situáis las Ramblas? Las Ramblas sí, ¿eh? Y Colón al final, sí. Pues todo lo que iría de las Ramblas hacia la Avenida del Paralelo, desde la calle del Carmen, desde la mitad de las Ramblas, ¿de acuerdo? Dicho grosso modo. Entonces, no sé si habéis estado en la Rambla del Raval, que es paralela a la Rambla del Raval, que no existía entonces, sería parte. Otro ejemplo, el ejemplo de Luisito Carbonell. Es interesante porque a veces los nombres nos dicen muchas cosas. Hay veces que hay cambios de nombre, Dercas, y es interesante que sea un nombre tan, dicho a la brava, tan andrógino, por decirlo de alguna manera. Hay otros que no, que sencillamente eran, pues Luisito Carbonell. ¿Qué nos dice Retana? Por el tiempo en que los imitadores de estrellas, favorecidos por la benevolencia de las autoridades, campaban por sus respetos, algunos de estos ciudadanos no imitaban estrellas, sino mujeres. Eran simples criaturas que debieron haber nacido con el sexo de ellas y se desquitaban de esa equivocación de la naturaleza, exhibiéndose en un escenario portadores de miriñaques desordenados, mantillas fabulosas, altivas peinetas, abanicos de pluma, El lugar donde encontraban más ambiente era el barrio chino barcelonés, y allá se fue Luisito Carbonell con sus castañuelas a competir con las vedettes masculinas de Casa del Sacristán y La Criolla, que eran dos de los cabarets más famosos, ¿no? La Criolla y Cal Sacristán. ¿Por qué es interesante este texto, este fragmento? Porque nos avisa de una cuestión que a lo mejor alguno de vosotros o de vosotras habéis pensado, pero este texto no es un poquito transfóbico, podéis pensar. Y claro que desde nuestra perspectiva de 2022 podríamos decir, qué tufo hay aquí. Si no tenéis mucha atención, es decir, parece que, a ver, ¿de qué pico habla Retana? Pero claro, este texto es de los años 60 y este texto, a la altura de 1964, celebrándose los 25 años de paz del régimen de Franco, es lo más
pro-trans que uno se puede echar a la cara en la España de Franco. Es más, como tendremos ocasión de ver, es el discurso que internalizaron muchas personas trans durante décadas. Y no adelanto más acontecimiento. Pues Paratronio, el suyo, sin lugar a dudas. Paratronio, el de Dercas, sin lugar a dudas. Paratronio, el de estas personas anónimas en el barrio chino de Barcelona, en donde no sé si se ve muy bien y no sé si convendría apagar esta luz. ¿Veis bien la pantalla? Ah, vale, si la veis bien no hay ningún problema, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es hombres que están maquillados, ¿vale? Y uno de esos hombres tiene unas ropas que son lo más próximo que uno puede imaginarse a ropas femeninas, ¿no? Estos no son estrellas, no son Luisito Carbonell, no es Dercas, son personas normales y corrientes que van a tomar unas copas al barrio chino, que es el espacio de socialización de lo que hoy denominaríamos minorías sexuales. ¿Sí? Si tenemos estrellas, tenemos personas, entre comillas, normales. Estamos en esos años 20, 30. Y en esos años 20 y 30 nos encontramos no solo con documentación gráfica, no solo con noticias periodísticas, por así decirlo, sino que nos encontramos también con obras literarias que reflejan esa realidad. Evidentemente va a depender de quién sea el autor de esa obra, que va a mirar con unas gafas o con otras aquello que está describiendo. Vida privada, no sé si habéis leído la novela, es un clásico de las letras catalanas, publicado en 1932 y que está reflejando el final de la dictadura de Primo de Rivera en los años 20. Es un retrato hiperrealista, casi podríamos decirlo así, de la decadencia de la burguesía y aristocracia catalanas. Hay un episodio muy conocido de esta obra en donde esos protagonistas que representan la crème de la sociedad barcelonesa, ¿no?, salen del liceo. El liceo os ubicáis, está en las Ramblas de Barcelona, ¿sí? Y dicen, bueno, pues vamos a tomar unas copas. ¿Dónde vamos a tomar unas copas? Sí. Pero si ya se ha publicado en 1925 los artículos de Francisco de Madrid, en donde está bautizando el barrio chino, pues vamos al barrio chino. Pero todos con frac, con abrigos de bisones y en su salsa, porque salen del liceo de la gran premier operística. Vosotros dais la vuelta al edificio del liceo y estáis en el barrio chino, lógicamente, y ellos hacen ese recorrido. ¿Y qué sucede? Sucede que Josep María de Sagarra retrata el encuentro de esos señorones y señoronas de la alta burguesía, de la aristocracia barcelonesa, que de repente se encuentran con Lolita, que sale, es una novela muy realista, que sale de Calsagrista. Antes veíamos una foto que aparecía Calsagrista, el local, que sale, y entonces, què passa? Aquell homenot era horrible, deuria tenir uns 40 anys, anava emmascarat de vermell i portava els cabells impregnats d'oli de coco, se'ls planta al davant i bellugant la sang, que de manera més trista, començar, diem, amb una veu de mascaró que vol imitar la d'una dona i fent aquell ploriqueig assossegat i llepisós dels invertidos profesionales. Ya tenemos otro concepto, digo, los invertidos, y tenemos los invertidos profesionales. Y deja de ser un mismo, para decir otra cosa. ¿Y qué sucede?
Sagarra trenca la llengua catalana i fa dir de manera molt versemblant al seu personatge: ¿no tenéis un cigarrillo para la Lolita? ¿Sí? Imagina la escena, es fantástica, un poquito de imaginación. No hay luz eléctrica, ¿de acuerdo? Ellos van con los pistoles, con las perlas, con los fracs, señoronas, señorones. Sí, y a buscar un poco de la noche oscura de Barcelona, la noche que hay por ahí, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No son jóvenes tampoco, ¿eh? Vale, y entonces van por la calle en donde están la criolla y donde está Calzacrista. Y de repente sale esa Calzacrista, Lolita. Y Lolita sabe que ahí puede haber negocio, lógicamente, porque lo que está intentando en definitiva, entendámonos, es atraer para que entren al local, para que consuman, ¿de acuerdo? Y entonces lo que viene a continuación es maravilloso. La descripción que sigue de Sagarra es maravillosa, porque está expresando el pánico que genera en sus personajes masculinos la presencia de ese, entre comillas, invertir profesional. Porque a les dones les causa una impressió estranya. ¿Qué es este pingajo para entendernos? Però a los hombres, més que sensació d'angúnia i de fàstic, van sentir un pànic veritable. Aquell humanot inofensiu els feia por. Esto es fantástico, como en tan pocas líneas te están explicando todos los enredos sexuales de los varones. Y esos miedos sexuales de los varones, es muy interesante, es que todavía siguen presentes en los varones. Pero sería otra conferencia. Aquí lo que hay que hacer es invitarme a un curso entero de conferencias y yo os voy desgranando cositas por un lado y por otro. Sí, me vais siguiendo, lo que yo no voy a analizar los textos porque si no nos estamos hasta la 11 de la noche y hacemos un aquelarre. L'humanot el seguia ploriquejant i fent uns inaguantables a la orella de los 4 hombres que fugían. Imaginaros, los 4 que están cagados de miedo corriendo porque piensan que no saben lo que es pánico realmente lo que sienten ante el descubrimiento de la persona trans. Es el mismo pánico que todavía existe en el siglo XXI. Han pasado casi 100 años y hay personas que reaccionarían igual. Yo creo que se dedicaría a machacar a la persona trans, también hay que decirlo, ¿no? Aquí huyen por él. Os recomiendo que leáis este fragmento que yo analizo con detención en mi libro Transbarcelonas. La mirada, como yo comento en mi conferencia, la mirada de Sagarra no puede ser sino, por decirlo de alguna manera, vertical, ¿sí? Es decir, es alguien que juzga desde su atalaya de narrador omnisciente todo aquello que describe. Justamente lo contrario es Jean Genet. Jean Genet es un escritor francés que no sé si conocéis, ¿no? Sobre todo es muy influyente como dramaturgo, es uno de los grandes dramaturgos de la segunda mitad del siglo XX y con una trayectoria biográfica muy especial, ¿no? Que no os voy a resumir y que prefiero que descubráis. Jean Genet escapa del reformatorio, escapa y acaba a principios de los años 30 en Barcelona. ¿Sí? Al cabo de los años va a escribir esa autobiografía que se llama Journal du voleur o Diario del ladrón en 1949. Pero lo que está haciendo es un recuento de su juventud en la Barcelona de los años 30. En donde, por ejemplo, describe cómo se prostituyó. O, por ejemplo, describe, pues, de otra manera, cómo era la escena
bueno, cómo era Calsagrista o cómo eran esos lugares por los que nos llevan las fotografías, por donde nos llevan Sagarra, etcétera, etcétera. Y este episodio es también un episodio muy celebrado, ¿no?, para quienes estudiamos el universo trans. La historia de Barcelona, en definitiva, porque es un cortejo fúnebre. Un cortejo fúnebre en donde unas, digámoslo así, ¿no?, personas trans, si queréis decir travesti, decirle como queráis. Ahora mismo no nos vamos a preocupar, porque estamos en periodo de conformación de identidades, en periodo de conformación de una nomenclatura. Y ahora me interesa tanto eso como la idea de cómo construimos el archivo, ¿de acuerdo? Y él describe, tenéis el texto por una parte en la traducción y por otra parte en el original, ¿de acuerdo? No me hagáis leerlo en francés, ni mucho menos. Él a distancia sigue ese cortejo, ¿no?, en donde esas mujeres trans, engalanadas, como si fueran a un cementerio, van a llevar un ramo de flores al lugar en donde había habido, a final de la Rambla, donde está todavía la Capitanía General, y donde va a estar un ramo de flores, como si fuera un entierro, para entendernos, ¿sí? Porque han derruido, han derrumbado un meadero. Y diré, Dios mío, un ramo de flores, si derrumban un meadero, ¿sabéis? Claro, a lo mejor tenéis la idea, una vespasiana, que es como se llamaban, eran lo podría haber recuperado, eran unos lavabos públicos para hombres, eran redondos, en donde los hombres meaban así no meaban, pero que eran, sí, ¿tenéis eso en la cabeza? No me hagáis dibujar, no soy muy malo dibujando, ¿no? Unos mingitorios públicos, ya está, de libre acceso. En la Rambla de Barcelona y en otros lugares había, yo me acuerdo de pequeño haberlos visto, pero tampoco es una cosa del siglo XIX, mucho menos, ¿no? Bueno, es del siglo XIX, pero estábamos vigentes en el siglo XX. Pero fijaos qué interesante que dice, las Carolinas, acaba así el texto, las Carolinas eran grandes, eran las hijas de la República, pero eso con la H y la V en mayúscula. Fijaos que es el punto de vista antitético al de Sagarra, frente a un Sagarra que contempla verticalmente, que juzga a diestro y siniestro. Aquí nos encontramos con un punto de vista completamente horizontal, en donde Genet se declara incluso por debajo de las Carolinas, porque tienen la valentía, porque la vergüenza es la valentía, y la vergüenza, como bien podéis imaginar, también es el origen, si queremos utilizar esa pareja, ¿no?, ese binomio, es el origen del orgullo. Hablamos mucho de orgullos, ¿no? También tendríamos que hablar mucho de vergüenzas, en un sentido positivo y negativo, de ambos conceptos. Es fantástico este episodio. Si no habéis leído esta ficción autobiográfica de Genet, os la recomiendo muy. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A qué hora tengo que acabar yo? Son de 10 minutos. Pues no, ya, venga, rápido, ¿sí? Venga, quedéis aquí. Uy, ahora os pregunto y estamos 20 minutos hasta que me respondáis, ¿no? Pues veis a la misma persona, pero antes de la guerra civil, después de la guerra civil. Evidentemente hubo mucho exilio, no se exilió, mucha gente que no murió en la guerra civil, aunque murieran muchísimas personas. Entonces, ¿cómo sobrevives? Pues mira, el Mirko, que antes era imitador de estrellas, y Olé, pues pasa a lo que queráis llamarle, y Olé después. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora no quiero criticar, lo que estoy constatando es que si Mirko continúa actuando en determinados espectáculos en la Barcelona de los años 40,
Eso significa que se mantuvo una red de sociabilidad que podríamos denominar, utilizando mal las palabras, gay, lésbica, trans, en España de posguerra, en la Barcelona de posguerra. Y me interesan mucho ambos retratos, porque ambos retratos son de la misma persona. Y porque además no negaréis que Mirko también en la foto de posguerra tenía bastante colorete. O sea que por ahí lo que no se pintó antes de la guerra se seguía pintando antes de la guerra. Muy bien. Segundo problema, segunda encrucijada. Un archivo trans con significados. Iré ya muy rápido porque me he extendido sin querer. Perdonadme. Supongo que muchas de vosotras conocéis a Halberstam, antes Judith, ahora Jack Halberstam. Cuando publicó este libro, In a Queer Time and Place, era Judith, y por eso está esa portada, que es así, dice: la noción de archivo tiene que extenderse más allá de la imagen de un lugar para recolectar material o contener documentos, y tiene que convertirse en un significante flotante para los tipos de vidas que implican los restos de papel de espectáculos, clubes, eventos y reuniones. El archivo no es simplemente un repositorio, es también una teoría de relevancia cultural, una construcción de la memoria colectiva y un registro complejo de la actividad queer. Para que el archivo funcione requiere usuarios, intérpretes e historiadores culturales que vadeen a través del material y recompongan a un tiempo el rompecabezas de la historia queer. Es lo que estoy haciendo yo para entendernos. Pensad, Rafael Manuel lo que está haciendo es funcionando como un usuario, intérprete, historiador cultural que vadea a través del material y recompone un tiempo el rompecabezas de la historia queer. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Rápidamente, con un gran volumen de material de todo tipo, ¿de acuerdo? Y entre ese material que como filólogo me debería interesar poco, como historiador cultural me interesará mucho, están todas las fotos de espectáculos, todas las entradas de esos espectáculos, la manera en que se vendía a una Dolly Bandol, de la que veremos después, etcétera, etcétera. Nos interesarán archivos personales. Archivos personales, os pongo sencillamente el caso de Pierrot, porque fue una gran estrella trans en la Barcelona en los años 70 y 80, que además se dedicó a hacer entrevistas a muchas personas trans. Aquí tenéis dos de sus libros, yo os recomiendo sobre todo el de la izquierda, el de Memorias trans, transexuales, transformistas y travestis, ¿no? Que es un ejercicio de memoria coral de las personas más celebradas del mundo del espectáculo trans en la Barcelona, por extensión en la España de los años 70-80. Y allá es cuando nos encontraremos testimonios como el de Carmen de Mairena. Y traigo el de Carmen de Mairena porque muchas personas conocen la parte final de la vida de Carmen de Mairena, que explotó un cierto perfil, por decirlo rápidamente, friki, ¿no? Y en cambio no se recuerda que fue una de las primeras vedettes de copla trans, para entendernos, ¿no? Y bueno, sencillamente lo que está explicando es: toma por el culo dictadura de Franco y sus muertos, voy a hacer un disparate muy grande, me cago en los muertos de toda la gente que me hizo daño a mí, porque nunca he robado ni hecho daño a nadie. ¿Cómo me van a poner a mí la ley de vagos maleantes? Le diría: húndete, hijo de la gran puta. A mí me parece muy sano es leer este documento, porque la mayoría de documentos literarios son embellecidos, y en cambio tenemos un pocos testimonios que muestren a las claras los sentimientos de las personas. Salto, estábamos en el archivo de Pierrot, ahora estamos en el archivo de Norma Mejía. Norma Mejía fue la primera persona que presentó una tesis doctoral sobre temática trans en la Universidad Española. Ella misma es mujer trans y lo que explica transgenerismos es su tesis doctoral, ¿sí?
está publicada en una editorial universitaria de Inglaterra, ¿no? Es un ejercicio de autoetnografía muy interesante, ¿no? En torno a, en torno a muchas cuestiones, porque ella explica también que tuvo muchos problemas para acabar la tesis, que se le fundieron todos los plomos del ordenador y al final acabó siendo aquello un batiburrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente por ese motivo es muy interesante porque se analiza y analiza a sus compañeras. Ella estuvo trabajando en el colectivo de transexuales de Cataluña. Pero ese archivo de Lorena Mejía no solo es ensayístico, doctoral, sino que además es novelesco, porque Lorena, mi amor, es una novela que ella escribió y que es enormemente interesante como trasvase de informaciones de la tesis doctoral al mundo de la ficción. Tenemos su propio testimonio, ese testimonio ya lo comento en la charla del CCCB, lo comento creo recordar también en el artículo, ¿no? En donde ella nos explica cómo ese domingo de finales de los 70 se va a Ramblas abajo y descubre todo un universo trans moviéndose por la zona final de las Ramblas. Y aquello que es interesante, ¿no? Es cuando habla, por destacar un aspecto, ¿no? Es que dice, y casi ninguna era catalana, sobre todo andaluzas y canarias, que obviamente se sentían más libres lejos de su tierra. El Raval y buena parte del barrio gótico eran una gran fiesta trans. Esto es interesante porque cabría reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con lo que se denomina sexilios, ¿no? Los exilios por motivos sexuales, para entendernos, o que yo denomino estos exilios transexilios, ¿no? Que es otro concepto más amplio. El archivo de Lorena Mejía también nos brinda testimonios de otras personas, por ejemplo, el caso de Lola, que es especialmente desgarrador porque vivía en el Pobla Sec que es el barrio que está al lado del Paralelo y muy cerquita de lo que era el barrio chino, para entendernos, y en donde de una manera es un relato de vida, en donde habla de cómo sus padres le echaron de casa y cómo se dedicó a la prostitución en el barrio chino con 14 años, ¿no? Y a partir de ahí a trabajar en locales de todo tipo, también de cabarets, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí os está haciendo una recomposición del lugar de lo que es la memoria de las mujeres trans en la Barcelona de los años 70. Ya veis que ya voy muy rápido porque es que si no, no acabo. Y perdonad. La tercera encrucijada, el tercer problema que os quiero presentar y último, la diferencia entre memoria individual y memoria colectiva, que también es muy importante. Y aquí he hecho mano de un libro que se llama Regreso a Gany, de Didier Ribon, un filósofo francés que escribe este ensayo autobiográfico, que si no habéis leído os recomiendo muy vivamente. Es una reflexión de gran calado, no solo lo que tiene que ver sobre sexualidad, sino también sobre clase social, sobre campo-ciudad en la Francia de la segunda mitad del siglo XX. Y él ofrece una reflexión al hilo de su recorrido diciendo, si bien es cierto que la memoria colectiva, la del grupo al que uno pertenece o con el que uno se identifica y contribuye así a crearlo, constituye la condición de la memoria individual, es igualmente cierto que cada individuo se inscribe en diversos grupos. Ahí podríamos hablar de interseccionalidades, etcétera, 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 ya sea sucesiva o simultáneamente. A veces estos grupos coinciden, siempre evolucionan y se transforman de manera incesante. Como consecuencia, la memoria colectiva y con ella las memorias individuales y el pasado de los individuos no solo son plurales, sino también cambiantes. Y sigue reflexionando. ¿Por qué os traigo esta encrucijada? Porque disponemos de muy pocos testimonios de personas trans en primera persona. Y echamos mano de la novela de Sagarra, de la de Genet, de Álvaro Representantes de Álvaro Retana, pero evidentemente eso no puede sustituir la voz en primera persona, ¿no? Eso por una parte, para recordar. Y en segundo lugar, para recordar que muchas de las mujeres trans
a lo largo del siglo XX proceden de las clases más pobres y que no han tenido ningún tipo de estudios, con lo cual no tuvieron durante buena parte del siglo XX la posibilidad material de escribir una autobiografía, y eran personas ninguneadas, incluso en los años 70-80, por el propio colectivo de gays y de lesbianas, ¿no?, que las marginaron. De tal manera que a veces tenemos que lidiar con una realidad muy incómoda, que es: me quedo con el discurso colectivo, que es el que mayoritariamente tenemos por boca de otras personas, a falta del de la memoria individual. Esto nos daría para mucho también, y aquí tenemos el texto de Dolly Van Doll al que me refería antes. Dolly Van Doll es una de las grandes estrellas del espectáculo trans europeo de los años 60, 70, 80, es una gran estrella internacional que acabó radicándose en España, ¿vale? Y esta es su autobiografía, una autobiografía dictada, por decirlo así, ¿sí? Yo no le puedo dar valor a esta autobiografía. Yo no soy quien para decir esta es anticuada. Vosotros leéis este texto y lo primero que pensáis es: si vosotros os situáis en la actualidad en los discursos del activismo trans y lo comparáis con esto, diréis: pero con muchas Fs, muchas Fs, muchas Fs. Entonces mi pregunta es: ¿tenemos que borrar este testimonio porque hay muchas Fs en ese o no? Las personas trans o los historiadores culturales que hacemos esa investigación, ¿tenemos que recoger los testimonios que también nos hacen sentir incómodos? Por múltiples razones, ¿no? Por eso he traído precisamente este fragmento de las memorias de Dolly Van Doll, porque me parece especialmente incómodo para muchas personas, pero podría traer tantos otros, evidentemente, ¿no? Y maravilloso, porque esto no solo son autobiografías, sino que además lo que tenemos son las canciones de los espectáculos. Y Madame Arthur, que además no se ocultaba de lo hombruna que era, ni muchísimo menos, tiene un conjunto de canciones absolutamente divertidísimo, ¿no?, en donde está haciendo los espectáculos trans, acostumbraban a introducir muchas canciones, eran historias de vida, ¿de acuerdo? Y también lo hacían las folclóricas, Laura Flores, no sé si son ahora Laura Flores y estos nombres de folclóricas para estar rico, siempre en un número en primera persona. Lo mismo hacían las mujeres trans en sus espectáculos, ¿no? Me robaban los macarras, el tabaco y el dinero. No sé cuál es la música, ¿eh? El tabaco y el dinero, en la fama más horrenda, fui cayendo más y más, pues llegué a fumar en pipa y a pasar medias enteros por un sándwich de heroína y no entra de agua atrás, que está haciendo un autorretrato hiperbólico, sin lugar a dudas, pero, y sin duda, bueno, entiende que la gente se riera en sus espectáculos, pero sin duda muy interesante para contrapuntear lo que pueda ser una memoria trans. Os traigo otros ejemplos, como contrapunto esta vez sí, memoria colectiva. Jordi Petit es uno de los grandes activistas en la Cataluña desde los años 70 por el movimiento LGBT, ¿no? Y es interesante valorar de qué manera él recupera esa memoria trans. Os traía a Narcoma de Nazario, ¿no?, que es completamente diferente, es otro tipo de memoria trans, de esto ya hablo, ¿no? Os traía una reflexión a propósito de Transbarcelonas, de mi libro. Os quería explicar de dónde había salido Transbarcelona, pero ya no os lo explico porque, chiquillos, que se nos da las 12 de la noche. Y el homenaje final. Y esto sí que lo quiero leer como broche de cierre, ¿no?, relacionado con lo último que os estaba comentando, ¿no? Sarah Schulman es una gran escritora estadounidense y una gran activista lesbiana estadounidense. Y
no solo lesbianas, sino del colectivo en el más amplio sentido de la palabra. Y en este ensayo, La gentrificación de la mente, comenta en su prólogo algo muy bonito, ¿no? Ella dice que va a como una recaudación de fondos, ¿no?, de lucha contra la SIDA, entonces se da cuenta de algo muy bonito, y es que están allá los amigos de hace décadas, que iban luchando desde hace décadas, personas trans que iban luchando desde hace décadas, y dicen que están ahí, están vivos, y a pesar de haber sido estigmatizados. Pero se da cuenta de que en ese acto también hay gente joven, y que esa gente joven admira a esa gente mayor, porque es gracias a las luchas de esa gente mayor que ellos tienen lo que tienen, ¿no? Y dice, los jóvenes tenían la opción de vivir tranquilamente debido a la furia audaz de los viejos, ¿no? Y me parece muy hermoso porque significa, de alguna manera, hacer que la cadena de experiencias, de vivencias, de conocimientos traspase de generación en generación y no hagamos compartimentos estancos. Me interesa mucho la idea de que esa genealogía trans, esa genealogía queer, esa genealogía, pongámosle el nombre que queramos, no se ve interrumpida por intereses espurios, sino que los más jóvenes reconozcan, no se trata de rendir pleitesía, sino que hagan un ejercicio que hagáis un ejercicio de arqueología lo más generosa posible, aunque a veces resulte incómoda, por decirlo así. No sé si me habéis podido seguir un poquito bien lo que os quería presentar. Lo que quería presentar en definitiva era una reflexión de una parte de mis investigaciones en torno a las mujeres trans, y lo he hecho intentando combinar cuestiones históricas, teóricas, metodológicas, pero bueno, esa sí que ha sido mi voluntad, o sea que muchísimas gracias. Y si queda para preguntas... Sí, nos quedan 10 minutos. Sin problema. O sea que podéis... ¿Me habéis seguido bien? Sí. No podeu aprofitar per, si necessiteu algun aclariment sobre algun punt. Sí? La pregunta es para él. Sí. No, como no me estaban mirando, pues me esperaba. Iba a decir, en algunos casos que hay fotos y testimonios que se habla de la transexualidad en los años 70, 80. ¿Esta gente sigue viva? ¿Has tenido la oportunidad de entrevistarlos de primera mano y tener testimonios? Sí que he tenido la ocasión de hacerlo y sí que los tengo, pero y es muy bonito. El problema es que, voy a decir una barbaridad, es que esto está sucediendo con toda la gente que está estudiando, por ejemplo, la aplicación de la ley de vagos y maleantes durante el franquismo, etcétera, es que tú te estás encontrando con personas que pueden tener 80, 90 años. Y evidentemente cuando tienes 80, 90 años puede pasar que esas personas ya no estén recordando lo que vivieron, ¿de acuerdo? Yo me he encontrado con casos de personas que incluso estaban repitiendo cosas que no habían dicho ellos sino otras personas. Habían incorporado un determinado discurso, ¿no? Es muy bonito, pero hay un elemento adicional que yo no he querido comentar, no he podido comentar sencillamente y que hay que tener especialmente presente, porque si para el caso, por decirlo así, gay es ya claro, ¿no? Porque la pandemia del VIH-Sida a partir de los 80, sobre todo de los 90, barrió, ¿no?, a miles y miles de gays, no solo barrió a miles y miles de gays y de heteros y de todo, evidentemente, pero me refiero, estoy hablando de minoría sexual, y en el caso de las mujeres trans fue más brutal todavía, porque además un volumen muy importante de las mujeres trans se dedicaban a la prostitución.
Y la prostitución además estuvo inevitablemente asociada en los años 80 al consumo de drogas, consumo de heroínas. De tal manera que realmente eran muy pocos testimonios, ¿de acuerdo? Pero sí que he tenido ocasión, ¿no? Y es realmente... me muevo como con un sentimiento al mismo tiempo de enorme reverencia, ¿no? Ante personas de esta edad, población especial, además personas que han estado en su mayoría muy estigmatizadas, ¿no? Muy vapuleadas, ¿no? Que además te ven como, ¿y este qué quiere exactamente de mí? Es lo que ¿vale? te quería preguntar ¿no? también, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando, si por ejemplo entrevistaras ahora a una persona de 20, 25 años que es trans, a lo mejor hablaría con mucha más libertad que esas personas. Claro, aunque aún hoy en día. Además es que muchas personas todavía tienen absolutamente internalizado un discurso o de la vergüenza, o del estigma, o todo aquello, o el discurso que veíamos en Dolly Bandol, que ahora nos resulta muy incómodo, y por eso tanta gente que está actualmente investigando el universo trans, ¿no? Y no se dedica, yo soy un filólogo, al fin y al cabo, ¿vale? Esas personas son las que deberían estar como posesas, buscando esos testimonios para escribir la genealogía, ¿no? Lo que pasa es que muchos de esos testimonios resultan incómodos, porque no escuchan aquello que quieren escuchar. Y ahí hay un problema, ¿no? Pero el problema fundamental ya no es tanto, porque la gente es muy agradecida también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no deja de ser tímida, y el problema que yo he encontrado más frecuentemente es que hay un problema de memoria real, es decir, que se acuerdan más. Voy a decir una barbaridad para que os quede claro, ¿no? Hay muchas fotos de aquella primera manifestación en Barcelona del año 77, la primera del Estado español, LGBT, del orgullo, ¿no? Entonces, a ver, no todo el mundo iba delante de la pancarta. Tú ibas detrás de la pancarta, diría yo, si estabas en esa manifestación. ¿Por qué de esa manifestación te acuerdas solo de la pancarta? Deja de ser interesante, ¿no? Porque lo que te estás acordando es las fotos que has visto tantas y tantas veces. Sí, ¿no? ¿Crees que para superar esta barrera de incomodidad que puede tener mucha gente, por ejemplo, a la hora de leer esto de que se somete a la vaginoplastia siente placer a través de la próstata, en parte? Estos discursos que tú dices, por ejemplo, si era Dolly Bandol, que sí. Como hay gente que puede ser que le resulte violento leerlo, o que no le apetezca, o sí, o que esté leyendo y diga no quiero más, o a lo mejor no le interese el mundo de la gente trans. No, a ver, transfobia ha existido siempre y va a seguir existiendo. Pero precisamente para... Perdona, yo lo que quería apuntar es que en determinadas discusiones actuales el tema de la vaginoplastia, pongamos por caso, es un tema que no se discute porque ya no entra dentro de los perspectivas. Hay muchas mujeres trans que no se plantean antes de la vaginoplastia. Entonces, puede resultar incómodo el que antes fuera el norte de todos tus objetivos, y por eso tantas mujeres que se dedicaban a la prostitución, ¿no? En los dos objetivos era convertirse en una mujer de verdad. Y una mujer de verdad, o un hombre de verdad, como te dije, eso es lo que pienso yo, para entenderlo, es que tiene una vagina o que tiene un pene, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en la actualidad el discurso trans ya no es ese. Y puede ser que te resulte incómodo, si es una persona trans, el estar reconociendo que eso fue así. Eso pasa. Era la mayor tendencia. Lo que te quería decir, si en clave de humor crees que estas barreras de incomodidad podrían superarse. Por ejemplo, series con, por ejemplo, La que se avecina, que hablan de trastornos, incluso de personalidad múltiple. Hay un personaje que tiene personalidad múltiple que entra en el campo de la psicología, pero lo explican en clave de humor, pero que es un problema real. ¿Y crees que con estas tendencias a hacer gracia, entre comillas, con personajes como, por ejemplo, La que se avecina, hay una prostituta que es trans, que es un travesti, tiene la voz incluso de hombre, pero de hombre a hombre, y siempre está en la cárcel? Entonces, cuando ha salido lo de Carmen de Mairena, me ha llamado la atención que son personajes recogidos de esta realidad, y con clave de humor para que des a conocer su situación,
pero realmente te entra en la cabeza porque... Mira, yo creo que hay un problema tan grande que es el de la visibilidad, ¿no? Que bienvenida sea toda la visibilidad posible, mientras no sea una visibilidad denigratoria para entendernos, ¿no? Es decir, a lo mejor a través del humor se puede hacer pedagogía, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hay que saberlo hacer muy bien para no caer en el chiste fácil, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Pero me parece que todavía, si bien en el ámbito gay, lésbico, y hay muchas conquistas alcanzadas, sin lugar a dudas, me parece que en el ámbito trans todavía hay mucha tarea pendiente por hacer, ¿no? Entonces, toda buena pedagogía, toda buena visibilidad, yo creo que tiene que ser bienvenida, pero bienvenida lo mismo que de otras realidades de personas racializadas o de otros colectivos, evidentemente, ¿no? Yo estoy hablando de esto porque estoy hablando de esto sencillamente, no estoy diciendo que esto sea lo más importante, ni muchísimo menos, pero me parece que hay que hacer pedagogía de tantas y tantas cosas, ¿no? Y lo que hay que hacer es mucho activismo por una parte y mucho estudio serio por otra también. Y yo me he ido por la parte del estudio serio por la universidad, sí o sí. Ya. Estoy aquí catedrático. Más. Perdona. Más. ¿Desde qué perspectivas están estudiando ahora los estudios de género? Hay todos los estudios de género y todos los estudios trans. Tienes razón. Como que hablamos de trans, pues hablamos de trans. Sí, no, los estudios de género, quiero decir, pero ¿en qué sentido? O sea, porque podemos estar una hora aquí. No, con menos tengo. A ver, los estudios que tú has hecho son del siglo XX, sí, básicamente. Sí, sobre este tema sí. Que en estos momentos, ¿qué realmente se está estudiando? Si se profundiza más en estos, parte de lo que hayas podido hacer, si se profundiza o si además se llevan actualmente a cabo en la situación actual, o la situación, digamos, más del finales del 20, primeros del si se ha profundizado más en el tema. A ver, el campo de los estudios trans universitarios es muy modesto, ¿no? Eso en primer lugar, porque tampoco hay tantas personas trans que estén dentro del ámbito universitario y que puedan desarrollar una investigación académica convencional. Hay personas muy importantes en diversas áreas de conocimiento, pues tenemos desde Lucas Platero a Miquel Mise, tenemos a Gerard Portlana, tenemos a personas muy diferentes, sin nombrar ya personas como Paul Preciado, que ya están como en otra órbita, ¿no? Lo que sucede es que yo pienso que todavía estamos como muy al inicio de desarrollo en España, comparativamente con otros países, pienso en Francia, en Estados Unidos, en donde se ha investigado muchísimo más. Si hay revistas académicas únicamente de estudios trans, pues imagínate, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también es una cuestión de áreas disciplinarias, ¿de acuerdo? Porque lo que yo constato es que, como en el fondo son pocas las personas, son las que derivan de determinadas áreas de conocimiento, de manera que hay más gente que procede de la sociología, de la antropología, de las ciencias políticas, que no gente que proceda del ámbito de las humanidades, para entendernos, ¿no? De tal manera que lo que gente de historia o gente de filología, por decir dos casos, son muy pocas las que están dedicándose a estos temas, ¿no? Y me parece que sería muy interesante ayudar a los estudiantes a que pudieran también meterse en estas cuestiones, ¿no? Que son tan interesantes. No he querido entender mal, pero al principio has dicho como si fuera no necesario, pero que una persona trans sería la que tendría que estudiar. Espero que no sea esto. No, ni menos. Es que no yo lo he entendido mal. No, por eso. No. Aquí podríamos hacer también una reflexión sobre si Trans Barcelona es mi libro, es un estudio trans o no es un estudio trans, porque ahí entraríamos dentro de otra dinámica, ¿no? Yo prefiero hablar mucho más en los términos de Halberstam, ¿no? De historiografía cultural trans, ¿no? Entonces, en todo caso, mis libros formarían parte de una historiografía cultural trans en España, ¿no? Porque hay quien piensa que los estudios trans, pues
solamente lo pueden hacer las personas trans, o los estudios de las mujeres también lo pueden hacer las mujeres, ¿no? Hay gente que piensa así. Bueno, mira, lo mismo, si lo que estamos hablando es de investigar, ¿no? Y de visibilizar, pues fuera hostias. Más, la última. Yo quería preguntarte si en todos esos testimonios que has estado estudiando y del barrio chino, de esa época, hay testimonios, aunque tú no los hayas estudiado y te hayas centrado en las mujeres trans, hay testimonios de hombres trans de esa época en el barrio chino. Sí, sí que hay, pero son comparativamente mínimos. Es decir, por la misma regla de 3, que si conservamos 30 imitadores de estrellas, mujeres, y solo 3 hombres, pues casi, una metáfora rápida, tendríamos la misma información de hombres trans que de mujeres trans. Es muy poca la información. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque tradicionalmente han sido las mujeres trans las que más han socavado el patriarcado. Es mucho más inquietante para los protagonistas de Vida Privada esa Lolita, ¿no?, que si hubiera sido un Lolito. ¿Vale? No sé si la metáfora sirve, pero siempre ha causado menos pánico el hombre trans que la mujer trans, ¿no? Hace muy poco publiqué un artículo, y con eso acabamos, sobre, conocéis a una periodista y narradora catalana que se llama Montserrat Roig. ¿Os suena el nombre? Montserrat Roig. Hace poco publiqué un artículo, un capítulo del libro, en donde analizaba la presencia de las mujeres trans en el periodismo de Montserrat Roig. Montserrat Roig es alguien muy importante dentro del feminismo catalán, ¿de acuerdo? Os hago spoiler. Ya me gustaría a mí que en el siglo XXI hubiera un discurso de la altura intelectual y humana de Montserrat Roig a la altura de 1980, porque aprenderíamos todos mucho, empezando por ser personas más tolerantes, que en definitiva no se trata en esta vida, además de más sabias también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sobre Jean Genet, hi ha una cosa que no m'ha clara, és les Carolines exactament qui són. Las Carolinas exactamente no describe quiénes son como profesión para entendernos, pero por el contexto lo que entendemos es que son personas que vivían en el barrio chino, personas que probablemente eran trans para entendernos y que probablemente o bien se dedicaban a la prostitución o bien al mundo del espectáculo. Perquè Jean Genet, sabem si era formava part del col·lectiu trans o... No, lo que sabemos es que él, durante su estancia en Barcelona, actuó en una de estas salas disfrazado de mujer, si lo queremos decir de esta manera, ¿no? Pero que no tuvo una identidad posteriormente trans, ¿no? Él sí que fue algo así como un queer antes de que existiera la palabra queer, porque si por algo se definía o se definió el Genet es porque era antisistema a tope. Perquè això a la literatura, dic, el que és la vivència pròpia a la literatura es nota. Vull dir, la diferència de Segarra es nota, perquè clar, Genet formava part d'aquell món i Segarra és molt boxa fragment. S'entén tant perquè ell no era de l'alta burgesia, era de l'aristocràcia directament, era de la baixa aristocràcia. I clar, vull dir, aquelles pors ell les devia conèixer molt bé. Aquestes coses sembla que no influeixen molt en la literatura. Totalment d'acord. Però és interessant, és un gran narrador i hauria pogut posar un altre punt, una altra perspectiva, no? Focalitzar d'una altra manera, no? Un pot dir, clar, com que provenia d'aquella classe social, doncs era així. Però és el llibre de l'alta burgesia, Vida Privada. Clar, és el llibre de l'alta burgesia, però és una càrrega de fons contra la burgesia, estarem d'acord, i un retrat com aquell que us ho plantejat, el que fa és un retrat realment eficaç. Sí. L'última, sí. Quina és la diferència entre
haber sido la primera pregunta. Mira, muy rápidamente. Os digo que, bueno, es mucho más fácil. Hace muy poco tiempo se publicó en El País una tribuna mía que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de Puyal? Así, con interrogante. ¿De acuerdo? O, si podéis, tenéis acceso desde la biblioteca, iros a la tribuna del País que os explica qué es Puyal. Puyal es, por decirlo de alguna manera, a nivel de lo que estamos hablando, un movimiento socialista que nace a partir de los años 80, sobre todo al calor de la lucha anti-SIDA y ante cierto aburguesamiento de los gays y lesbianas en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, empiezan a propugnar una lucha no identitaria, en primer lugar, no gay, no lesbiana, no trans, sino una lucha que de alguna manera transforme la sociedad. Es decir, no queremos identidades para entendernos, no queremos luchas identitarias. ¿Vale? Ahí nace, y sobre todo, no queremos una sociedad capitalista. Bueno, eso tendría que preguntarse a los nominalistas si son queer o no. La prueba del algodón. Para ser queer, tú tienes que ser antisistema. Capitalismo, cero. Si no, eres cualquier cosa menos queer. Lo que pasa es que yo ya soy muy vieja. Ahora es como la nota que de página. Yo ya soy muy vieja. Entonces, yo estoy pensando en el activismo queer de los años 80, 90, 100. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, el capitalismo, que es muy listo, lo que hace es desmontar todas las estrategias para que aquello que tiene un cierto revulsivo que puede transformar la sociedad, anularlo, desactivarlo. Y eso es lo que ha hecho la sociedad capitalista occidental con el movimiento queer, que es desactivarlo. De tal manera que ahora se habla de queer como si fuera un paraguas en donde pueden entrar pues, H, D, Z y lo que tú quieras, ¿no? Cuando eso no es así, ¿qué han hecho? Desactivarlo, pues claro, el capitalismo es tonto y lo que hace es no sobrevivir. ¿Cómo hago? Haciendo series como Queer as Folk o poniendo tantas series de queer para entenderlo, en donde aquello es más gay, más létrico y más tontorrón que cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, prueba del algodón. Para ser queer, tú tienes que rebelarte contra el sistema. Si no, lo que eres es otra cosa. De nada. ¿Sí? Ana, pues espero que os haya gustado.